Bienvenido, yo soy Clarisa Guerrero. Y yo soy Laura Pichardo y esto es Haciendo Limonada Podcast. Un espacio en el que nos enfocamos en el lado constructivo de la vida. Buscamos que aprendas a relacionarte de forma más auténtica y compasiva contigo mismo y con tu entorno. Disfrútalo. Hoy nos acompaña Rosamari Rodríguez, mujer, colega y madre, pero sobre todo ser humano, que persigue vivir desde su vulnerabilidad. Precisamente este episodio toca una de las fibras más vulnerables de su historia, el suicidio de su padre. Acompáñanos y descubramos los limones detrás de esta gran pérdida. Hola, bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Haciendo Limonada Podcast. Hola Rosamari, hola Clarisa. Hola Laura, hola Rosamari. Hola Clary, finalmente juntas. Sí, yo estoy feliz, señores. En vivo, finalmente juntas en vivo, aclaren eso. Sí, Rosamari ha sido una gran compañera durante esta cuarentena forzada y nos veíamos mucho por pantalla. Pero estoy sumamente feliz, agradecida, de verdad que con el corazón, gracias por aceptar esta invitación. Y por estar aquí con nosotros hablando de un tema que queremos desmitificar, queremos poner a la luz, que es un tema difícil, pero muy necesario de hablar, porque ya es momento de hablar un poco más de salud mental y de hacerlo desde una perspectiva real. Así que muchísimas gracias, de verdad, Rosamari, estoy feliz de tenerte por aquí. la invitación, a ti también, Laura. Qué bueno. Pues mira, aquí en Haciendo Limonada tratamos de hacer una perspectiva constructiva de las situaciones pues que vivimos. Y para empezar, así como un poco light, yo quiero que tú me cuentes, Rosamari, ¿cómo fue tu infancia con tu padre? ¿Qué cosas lo caracterizaban a él? ¿Qué tú recuerdas de esa relación con tu papá? Bueno, mi papá era muy cariñoso. El de los dos, él era el que daba abrazo, daba beso. No estaba mucho tiempo en la casa. Él trabajaba, él tenía una tienda en la Duarte, que era Almacenes Rodríguez, y él se pasaba el día allá. O sea, yo lo veía a la hora de comida, siempre estresado, como tú sabes, dormía, en esa época se dormía siesta, señores, que eso no pasa ahora. Muy siempre, español, muy español. Sí, muy español. También por la cantidad de horas que trabajaba en el día. Yo le tenía mucho miedo a mi papá, porque así como te puedo decir que quizás 2 veces en la vida se violentó conmigo y las 2 veces me la merecía probablemente, pero había algo de él que me daba mucho miedo y yo no sabía decirte el qué, pero era como un sentimiento, como que yo percibía una negrura que yo no entendía, ¿ok? Entonces siempre teníamos problemas a la hora de comida porque yo era muy mala comedora y él ya tú sabes, me ponía el plato de la carne tiesa al lado de él en lo que él dormía 7 y yo mirando esa carne que yo sabía que no había forma que yo me la iba a comer. Yo la tiraba en los jarrones, en la ventana, ya tú sabes. O sea que era una relación donde él me quería imponer quién yo debía de ser y no una relación de una persona que con curiosidad observa a su hija y investiga quién es, ¿entiendes? Entonces había mucho mensaje de su apego evitativo que eran, tú tienes que ser así, asá, el hijo mío que haga droga, yo lo desheredo, el hijo mío que me salga homosexual se va de mi casa, siempre como una mirada de vergüenza ante cualquier situación diferente, muy, muy característico de estos españoles, sobre todo que de esa época, exacto. Tú tienes que hacer orgullosos a tus padres, ese mensaje, ¿verdad? Muy diferente al de mi mamá, que mi mamá me decía, no, hombre, tú no tienes que hacer nada. Yo te quiero desde que tú naciste porque, tú no tuviste que hacer nada para yo quererte, tú nada más naciste y ya. O sea, mi mamá era contrarrestando ese otro mensaje, pero obviamente yo en mi delirio de buscar la mirada de él, siempre tratando de agradarlo, ¿verdad? O de, tú sabes, de alguna manera ganarme ese amor, hasta que empezó mi adolescencia y cuando yo vi que mi expresión no era permitida y donde él no me daba libertad, o sea, yo me acuerdo que en esa época se usaba ir mucho a Cineplex los domingos, yo nunca pude ir, nunca me dejaron ir, o sea,
yo veía a los jóvenes de mi edad haciendo cosas que a mí no me eran permitidas, ni siquiera ponerme brillito en los labios, ni mucho menos. O sea, entonces yo empecé a desarrollar una doble personalidad. Alante de él yo era lo que él quería, pero en mi casa con mi mamá yo era mi verdadera yo. ¿Entiendes? Entonces empezó a crecer como esta brecha entre nosotros, donde yo sentía mucho resentimiento hacia él. Claro. Por esta forma de ser, ¿verdad? Entonces, hablando de su carácter, yo te diría que eso, yo veía mucho esos picos. O sea, cuando él estaba bien, él era el alma de la fiesta, esta personalidad solística total, o sea, avasallante, que todo el mundo se encontraba súper charming, súper chulo, divertido, y le gustaba agradar a los demás y tener gestos súper dadivosos con la gente y cosas así. Pero él era como luz en la calle, oscuridad en la casa. No porque en mi casa, porque como dije, él era sumamente cariñoso, así como yo te puedo decir que como adolescente sentí eso, pero él siempre, el abrazo, el beso, dormíamos abrazados, cosas así, tú sabes, pero sí una relación donde yo no sentía que me era permitido expresarme. No, y tú fíjate que tú mencionas, y me llamó mucho la atención, esa negrura que tú no podrías explicar, tú no podías poner en palabras, pero tú percibías, tú sentías, y conecta mucho lo que muchas veces hablamos acompañando a padres, de que los hijos son como esponjita emocional y que realmente, aunque yo no le explique y ellos no tengan del todo interpretado qué es lo que está sucediendo, van sintiendo cuando hay algo. Fueron cositas, por ejemplo, cuando él se violentaba con los empleados de la finca, cómo se ponía, Claro. me daba miedo que le fuera a hacer daño a otra gente, aunque no lo hizo, pero era como que él entraba, como no se sabía autorregular ante la ira. O por ejemplo, íbamos en el carro con él, me tocaba mucho manejar con él en el carro, o sea, estar con él de pasajera, y él iba rapidísimo en el carro, pero peligrosamente rápido. Yo me sentía insegura en sus manos en algunos momentos. Y bueno, cuando vino el divorcio de mi mamá y papá, pues ahí fue que vi la negrura realmente, de qué se trataba, porque ahí fue el desencadenante psicológico fue el divorcio, de algo que ya estaba ahí, ¿verdad? Él quizá nunca pensó que mi mamá iba finalmente a tomar esa decisión, y él cayó en su primera depresión. Entonces yo recuerdo como ahí comenzó mi rol de psicóloga, con 11 años, o sea, él llorando y yo diciéndole, papi, tú vas a estar bien, tú echa para adelante, tú vas a ver, todo va a estar bien, pero era una carga para mí. Claro. Con mi papá, ¿verdad? Un hombre tan fuerte de carácter, verlo así, hecho nada, súper adelgazado. Íbamos al restaurante y él bebía muchísimo y empezaba a decirme cosas que nunca debió haberme dicho. O echarle la culpa a ella o hablar de ella de una manera que me hería profundamente, pero el miedo que yo le tenía era tan grande que yo no me atrevía a ponerle un freno hasta un día, que cuando yo pienso en valentía, cada vez que hablamos de valentía, yo creo que ese es mi momento donde yo descubrí que yo era valiente, porque él venía el camino entero hablándome de ella y de ella y de ella y de ella en su enfermedad, porque él no estaba bien, obviamente. Y yo recuerdo que a mí me temblaban la pierna, la mano, todo. Y yo recuerdo decirle, si tú me vuelves a hablar mal de mi mamá, yo no vuelvo los fines de semana donde ti. Me desmonté del carro corriendo antes que él me fuera a agarrar. Y duré un mes sin ir a verlo. Y ya tú sabes, sufrimos los dos. Porque esas son cosas súper... Pero te cuidaste, fuiste capaz de cuidarte. Exactamente, porque yo aprendí, como desde muy joven, que las personas que más te aman son las que más te pueden herir sin querer, cuando no tan saludable suficiente. Y yo aprendí que era mi familia, que yo tenía que poner el límite primero. Muy bien. Buen aprendizaje. Qué buen aprendizaje. Tú sabes que tú mencionas, Rosamari, el tema, bueno, mencionaste la depresión. Y colocándonos nosotros en aquel momento, si hoy en día hablar de diagnóstico y salud mental, tú sabes muy bien que hay todos unos tabú y que a veces son temas que se calla, que se quiere ocultar, que se pasa por debajo de la alfombra y que esto no existe. En aquel momento, ¿cómo fue para ti? O sea, escuchar esto. ¿Del suicidio? No, el diagnóstico primero, depresión. Bueno, yo me recuerdo como él venía desde su ego, mi papá vivía mucho de su ego, pero al mismo tiempo era un ser tan humilde. O sea, él tenía unos momentos mágicos que
que ese era mi verdadero papá, ese momento mágico, donde él estaba vulnerable, que no estaba de ese ego, y él te decía cosas tan reales como, mira, Rosamari, la familia es lo más importante. O por ejemplo, ay Dios. Tranquila. Esto es difícil. Me decía, lo más difícil del mundo es ser normal. Cierto. Claro. Él sentía. claro, o sea, él sabía que algo lo hacía diferente. Él sabía lo que él hacía para evadir el dolor también, o sea, infidelidades o beber más de la cuenta, o sabrá Dios. O sea, yo tengo mucha información de muchas cosas y terceras relaciones fuera del matrimonio, pero en realidad para mí todo eso era simplemente para evadir la miseria que él sentía internamente. Entonces, en esos momentos donde él me hablaba de su ser esencial, ¿verdad? De su parte sana. Ego, él era mágico. Y él sabía llegar a un sitio e iluminar la vida de todo el mundo, porque él sabía lo que era sentirse mal. Entonces, él, cuando cae en su primera depresión, yo recuerdo que no lo podía mover. O sea, como que no, este fin de semana no vayan, que tu papá no está bien. Bueno, esa primera vez entró en tratamiento y duró un tiempecito que cuando yo lo vi, yo dije depresión, pero como que no te daban mucha información. Te decían, no, está depresivo por el divorcio. Entonces la gente empezaba, no, porque es que él está enamorado de tu mamá todavía. Y la culpa que genera. Tú sabes cómo es. Claro. Que en vez de hablar de que hay una enfermedad mental, no, es que él está así porque se rompió su familia, porque a ustedes le hacen mucha falta, porque él no concibe no vivir con ustedes, porque él amaba a tu mamá y él no quería dejarla. Incluso hubo un momento cuando ellos no hablan del divorcio, que papi traiciona a mami. Ellos habían hecho un acuerdo de decírnoslo juntos. Y cuando ellos no lo dicen, papi dice, no, porque esto fue idea de tu mamá, yo no quiero esto, yo no quiero perder a mi familia. Y la traiciona delante de nosotros tres. Obviamente nosotros en nuestra inmadurez dijimos, contrale, como que mala mami, ¿verdad? Claro. Pero la realidad ahora, yo entiendo muchas cosas. Y nada, depresión era una palabra que te daba miedo, que yo decía, como que era tanta la ansiedad que me generaba esa palabra que yo como que no sabía ni qué preguntar. Entonces, cuando lo empezamos a ver, yo empecé a entender porque yo tenía que cargarlo prácticamente. O sea, yo tenía que estar pendiente de mis hermanos los fines de semana que estábamos con él y de él. Que tú fuiste una hija parentalizada totalmente. Sí, sí. Desde muy pequeña, porque tú hablaste que a los 11 años tú lo escuchabas y lo apoyabas. Hay algo, Rosamari, tú acabas de comentar que las personas tapaban la situación de salud mental. Era, es porque todavía quiere a tu mamá, porque el divorcio, tal o cual. Hay muchos mitos en torno al suicidio, sobre todo. Y cada vez que se habla de suicidio, las personas empiezan a hacer conjeturas. Ay, pero eso no hubiese pasado si tal, o si hubiesen hecho tal otra cosa. ¿Tú crees que siempre se ve venir esa situación tan dura? ¿Qué tú le dirías a las personas que tal vez en este momento, hace poco, o en algún momento de su vida han vivido realmente una pérdida de esta forma? Mira, yo creo que el duelo y depresión no es lo mismo, ¿ok? Entonces, duelo, tú estás consciente de lo que tú has perdido. Hay una pérdida, o en nosotros se murió, en el caso del divorcio, en el caso de papi en ese momento, o se murió una persona, o perdí un trabajo, o algo a lo cual yo até mi ego, yo le he perdido. Y si tú eres un profesor prestigioso y de repente ya tú no lo eres, pues tú haces un duelo, porque tú dices, ¿quién yo soy si no estoy enseñando a los demás? O sea, eso hay una razón para la tristeza, ¿verdad? En el caso de mi papá, lo que yo estoy súper clara que pasó es que había una predisposición genética a una enfermedad. Él era una persona bipolar, porque antes del divorcio yo lo veía súper bien y de repente 3 días durmiendo con la cortina cerrada. Eso no era normal. Claro. Yo recuerdo que él me daba 50 centavos por la mañana para yo comprar en la cafetería del colegio y bueno, yo tenía que ir a buscarlo yo porque él no se podía ni levantar. Entonces, si yo analizo esa conducta, yo me doy cuenta de que ya él venía con un desequilibrio y este desencadenante psicológico se agrega, el divorcio se agrega, o sea que él hace un duelo que se suma a su situación personalidad débil,
por esta bipolaridad. Entonces creó la tormenta perfecta. ¿Entiendes? Entonces, en esa primera vez, él sale con ayuda, con medicamentos y eso. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿qué yo le diría a las personas? Hay que siempre investigar, cada vez que yo recibo un caso, ¿quién era esta persona antes de que sucediera esto? Esa es mi pregunta, porque todo el mundo que viene a consulta cree que su problema comenzó con los hijos o con, o con algo que acaba de pasar. Sí, un desencadenante. Y tiene muchísimo que ver con quién era esta persona antes de lo que está pasando. ¿Qué hábitos tenía? Sí. Esos red flags, como que tú vas diciendo, ven acá, pero esto sucedía y quizá era más distanciado los episodios, pero iban sucediendo determinadas cosas los duelos se agregan. Que te llamaban la atención. Los duelos no resueltos se agregan hasta que crean situaciones. En ese sentido, y conectando con lo que decía Clarisa de esos mitos, esas ideas que hay, ¿qué tú entiendes que no ayuda a las personas a enfrentar el suicidio en cuanto a los mitos y todas estas ideas a veces irracionales que nos encontramos comúnmente, como la que te comentaba antes de iniciar, de que de repente me he encontrado en consulta con que ha habido suicidio en la familia, pero nadie le quiere hablar a los hijos de este tema, porque un tema que debe ser escondido, que nadie lo puede hablar, porque mejor, si no lo digo, no pasa. Pues no le cruza la idea por la cabeza. Mira, yo lo primero que te puedo decir, observando por cómo mi mamá lo manejó, que quizá no fue de la mejor manera, pero la pobre entró en pánico, y lo que dijo fue, espérate, porque si algo en mí siente compasión por el suicidio del papá, ellos pueden pensar que tú una salida cuando yo te entrite. Entonces, lo que sucede en las familias, que no lo quieren mencionar, es primero vergüenza, porque se maneja con vergüenza en la sociedad, cosa que yo espero erradicar. O sea, Dios me permita que las familias entiendan que esto no es culpa de nadie. Eso primero, no se elabora el duelo de un suicidio, porque socialmente era inaceptado, se manejaba con vergüenza, era como se fuñó de por vida. Sí. Esta familia no sirve más nunca. Ese es el comentario de la gente, como, mira, nadie saca cabeza de ahí. Eso no es igual que a la gente que se le mueren hijos, que a la gente le fascina repetir este tipo de cosas, y eso es mentira, señores. Entonces, esa es una parte. La otra parte por la cual la gente no lo habla es, o no le dice a los miembros de la familia lo que realmente sucedió, por miedo de que ellos hagan lo mismo. Sí. Hay un miedo profundo de que ellos hagan lo mismo. Me tocó decírselo ayer a mi hijo pequeño, que no fue una conversación nada fácil, y a mi hijo mayor, que ya tiene 19 años, cuando él tenía 11, también se lo dije, a los dos, a los 11 años. A mi hijo del medio no se lo digo porque tú sabes que tiene síndrome de Down y obviamente él no va a manejar esa complejidad ni esa abstracción, y los dos han sentido un profundo dolor, pero un profundo dolor. Han sentido que se han perdido de ese abuelo, y lo que más le dolió a los dos que tienen en común es, perdí a mi abuelo en manos de él mismo. O sea, no solo me perdí de tener una relación con él y de conocerlo, sino que él mismo terminó con su vida. O sea, eso es algo que a ellos los dos dicen que lo ha destruido. Esa es la palabra que ellos han usado para referirse a esto. Entonces, primero hay una evasión de la familia de hacer sufrir a sus miembros jóvenes, diciéndole una verdad que es dura de escuchar. También el miedo de que ellos vayan a considerarlo en un futuro. También el miedo de que vayan a heredar una depresión endógena o una condición de esta. Pero, ¿qué pasa? Que para mí es todo lo contrario. Mantenerlo oculto, el ocultamiento, oculto y miento, hace que estos muchachos sí van a tener una predisposición genética, se sientan incomprendidos desde jóvenes. Nadie habla de eso. Claro. Por otro lado, una de las cosas que yo le decía a mi hijo es, tú tienes que entender, a Gaby ayer, tú tienes que entender que en la época que él murió no habían tratamientos médicos que valieran la pena. O sea, había solo Prozac y tenía muchísimos efectos secundarios y no todos los pacientes le iba bien con esa medicación. Y los antipsicóticos que habían también eran una locura. Entonces, no había medicamentos que si tu abuelo hubiera vivido esto ahora, pues hubiésemos tenido muchísimo más herramientas terapéuticas y farmacológicas para tratar, pero en esa época no habían, lamentablemente. Entonces, ¿qué yo le estoy dando? Una información. Esa información es, ya nadie se tiene que morir de eso. Si buscan tratamiento, si buscan ayuda, no hay por qué tener ese desenlace.
Pero al final del día, señores, el libre albedrío lo tenemos todos. Claro. Y hay que respetar la decisión de la gente, aunque nos cueste la vida. Entonces... Pero y ahí conectado con lo que tú dices, eso que nos han enseñado tanto, que es mejor una verdad dolorosa que una mentira que a lo largo traumatiza. Y muchas veces estas mentiras o estas verdades ocultas, de una manera u otra, buscan la manera de salir. Claro. Salen a flote. Ellos sabían que había algo con el abuelo. Sí. Yo nunca le mentí, yo le dije, cuando ustedes estén más grandes, yo les voy a decir toda la verdad, pero hasta ahora... cuando me preguntaban cómo había muerto, yo les dije, yo te voy a decir cuando tú estés más grande. Cuando lo puedan entender. Cuando lo puedan entender. Y otra cosa que le dije a mi hijo hoy, yo quiero que tú entiendas que yo no te lo había dicho, no porque yo considere que es un secreto. Si tú entras en mi Instagram de trabajo, verás que yo he hablado de él y yo me siento sumamente orgullosa de ser su hija. Yo no siento vergüenza por cómo mi papá murió. Todo lo contrario, si él vivió el tiempo que vivió, sabrá Dios lo fuerte que fue por nosotros. O sea, Así para es. que él no sienta que es algo de lo que él tiene que estar avergonzado. Claro. Y mira, Rosa Mari, ya tú acá dijiste, venían ustedes de un proceso como familia de separación, de divorcio, o sea, para ti como hija ya eso fue un cambio fuerte, fue algo bastante fuerte. Pero ¿cómo impactó la muerte de tu padre tu vida en ese momento? Bueno, entonces aquí viene la parte interesante de esto. Resulta que cuando muere una persona, muere lo de esa persona que te hacía feliz y muere lo de esa persona que te hacía sufrir. Mi papá tenía una luz muy fuerte, pero su sombra era igual de fuerte. Entonces, como yo había expresado antes, yo me sentía que él no me dejaba ser, que él no le interesaba preguntarme quién yo era, sino él quería imponerme como yo debía de ser. Era como una camisa de fuerza. Entonces, lo que yo sentí fue el dolor más grande que yo he sentido en mi vida, porque su parte de luz era increíblemente brillante y al mismo tiempo mucho alivio. Y el tercer sentimiento que sentí fue una culpa impresionante de sentir alivio. Yo duré 1 año y medio internamente autoflagelándome por sentir alivio, porque su amor era una prisión, ¿entiendes? Yo le tenía tanto miedo a mi papá, que yo, o sea, si salía escondida, por ejemplo, para el cine o lo que sea, yo era paranoica, mirando para las 4 esquinas, a ver que nadie me viera, que se lo fuera a decir a él, porque yo le tenía miedo. Entonces, yo recuerdo que ese sentimiento duró conmigo como 2 años, que yo, aún el muerto, yo salía a los sitios y yo miraba para todos los lados y tenía que recordarme, ya no está. Y qué pena que yo tenga que sentir alivio por él no estar. O sea, no era lo que yo hubiese querido, lamentablemente, pero vivir al lado de una persona con una enfermedad mental es sumamente duro para toda la familia. Es un proceso difícil. Entonces, me marcó porque también me criaron para ser la hija de Pepe Rodríguez. O sea, antes de ayer, estábamos hablando, un grupo de amigos bueno, contándole que una amiga de mi prima le decía mucho, yo no necesito un hombre porque yo tengo a mi papá. y estábamos riéndonos de eso. Y yo le decía al grupo, bueno, señores, si mi papá no se hubiera muerto, yo hubiera sido la carajita que dice semejante disparate. Para que ustedes entiendan. Porque para mí, o sea, ya tú sabes, tú andas conmigo. Era todo. Y tú no necesitas que nadie, que sea qué, porque ya estoy aquí. Y yo estaba totalmente embobada con ese cuento. ¿Entiendes? Entonces, cuando él muere, yo me sentí muy desprotegida. Porque éramos mi mamá, que es hija única, y a los 6 meses, mi mamá y mis hermanos y yo, ¿verdad? Pero a los 6 meses muere mi abuelo paterno, que era mi otra figura paterna, o sea, el papá de mami, que era de los abuelos que todos los días te iban a buscar a las 5 de la tarde a comer helado a Manresa Loyola, aunque tú no quisieras, obligado. Bueno, pues ese. O sea, que fueron pérdidas. O sea, que fueron 2 pérdidas muy grandes. Y las mujeres nos quedamos solas con mi hermanito, ¿entiendes? Entonces, yo recuerdo sentirme sumamente desprotegida porque mi papá fuera todo lo que yo he dicho en su complejidad, en su belleza y en su enfermedad, era un ente protector totalmente. O sea, entonces yo era la hija de él, pero yo no sabía quién yo era. Entonces su muerte me marcó
en ese sentido, porque yo tuve que descubrir quién yo era. Tú eras, claro. O sea, de ser altamente codependiente a romper esa codependencia totalmente y liberarme de ella, por un lado. Por otro lado, entender la importancia de realmente crear vínculos estrechos, porque el vínculo con mi papá no era un vínculo íntimo. Aunque él me abrazara mucho y fuera muy cariñoso, cuando un papá no conecta desde un lugar de vulnerabilidad con sus hijos, no hay ese vínculo tan íntimo como los hijos creen. ¿Entiendes? Él era un proveedor, él era una persona con su ego, ¿verdad? Y con sus creencias y sus cosas, pero no había una relación donde yo realmente le pudiera decir a mi papá lo que yo sentía, pensaba y quería. Claro, porque no había una mirada desde el ser esencial que tú eras, Exacto. sino lo que él quería que tú llenaras y que tú completaras. Su ser social era demasiado fuerte. Claro. Entonces, en ese sentido, como que yo tuve que darme cuenta de, yo no tenía la relación íntima que yo pensaba con mi papá. Que yo lo repetíamos, no, yo era muy unida a mi papá. Que fueron y después muchos yo empecé duelos. muchas cosas, porque ahí fue que explotó mi burbuja. También darme cuenta de lo que es ser mujer en este país y un hombre atrás que te esté protegiendo, porque vamos a estar claros, hay de todo, y hay gente que buscan específicamente mujeres en esa situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, me fijé en eso también. Vi a mi mamá muy estresada. Yo creo que mami hizo un trabajo titánico, porque la verdad es que ella tenía muy pocos años cuando él muere. O sea, ella tenía 30 o 31 años. Wow. Con 3 hijos. Entonces, imagínate, una muchachita joven, porque eso es joven. Claro. Con 3 hijos y con este pedigrí, ¿verdad? Entonces, en el caso de cómo ella lo manejó, creo que fue lo que más me ayudó en esta parte. Porque quizá en otra ella no tenía la herramienta, pero ella cogió al tercer día del morirse, me levantó a las 6 de la mañana y me dijo, levántense que aquí todo el mundo va para el colegio porque nadie se va a agarrar de esto para no servir. O sea, esa parte de que hay pena, que mi mamá nunca no tuvo pena. O sea, y eso nos salvó. Porque cuando uno se hunde en la autocompasión y en la pena y en la verdad, que autocompasión no es pena, esa es la primera diferencia que voy a hacer, pero cuando dices, ay, mi pobrecillo, ahí es que tú lo perdiste. No, cuando uno, es como si uno se abraza del sufrimiento y me quedo ahí abrazada del dolor y solamente ahí voy a seguir habitando y mirándote desde esos lentes de la pena y pobrecita de mi hija. ¿Cuántos años tú tenías, Rosamari, cuando ocurre el suicidio? 14 años. 14 años. 14 años y medio más o menos. Ok. ¿Y cuál tú dirías que tú hablaste de desprotección, pero cuál tú dirías que es ese sentimiento o esa emoción que te acompañó más en ese momento o que te sigue acompañando? Mucha culpa. Mucha culpa. Una culpa terrible. Lo que más yo recuerdo de ese momento fue la culpa que sentí. Inmediatamente recibí la noticia y por años. La culpa de no haberlo podido ayudar, la culpa de no habernos dado cuenta de que él estaba tan mal, la culpa de todos los pleitos que tuvimos por yo querer salir. De repente yo me sentí culpable por todo las discusiones, por favor, de pedirle, de sentir ira con él por no darme libertad o por culpa por eso, porque yo dije, Dios mío, ¿y cómo nosotros no vimos que él estaba tan mal? ¿Cómo nosotros no dejamos que se muriera? Eso fue lo que yo pensé. Y realmente es una situación, como hablábamos ahorita, que es inevitable, es una enfermedad. Y hay decisiones que tú dijiste, esa frase se me quedó, que aunque nos cueste la vida, el libre albedrío es así. Aunque a veces nos cueste la vida y nos cueste el dolor. Y el dolor de, por ejemplo, si me quería tanto como él no luchó. También rabia. Yo sentí todas las emociones. Todas. No se quedó ninguna. ¿Y qué te ayudó en este proceso a construir? Porque pensando, o sea, justo tú estabas en plena adolescencia, que de por sí esa búsqueda de consolidar mi identidad, me enfrento a muerte de mi padre, muerte de mi abuelo, que también es una figura de referencia para mí, a cuestionarme quién yo soy sin la sombra de papá. O sea, ¿cómo lograste el proceso de construcción interna? Tú sabes que yo creo que ahí nació mi propósito, desde que él murió.
Cuando ya vino lo de mi abuela, yo estaba más clara de eso internamente, no quizá lo podía verbalizar, porque gente dependía de mí, yo no me podía desbaratar. O sea, mi mamá, yo fui su sistema de soporte. Entonces, éramos mi mamá y yo contra esta situación. Mis hermanos, yo, una semana antes del morirse, él me había agarrado en la habitación y me había pedido que por favor me encargara de mi hermano Alberto, que acababa de nacer, tenía 6 meses de nacido. Como mira, yo quiero que tú me prometas que si pasa algo a mí, tú vas a cuidar de Alberto como tú cuidas de Carolina y de José Ernesto. Y yo, que no me imaginaba por dónde venía esto, claro, le digo, pero claro que sí, pero no porque tú me lo pides, porque yo estaba brava por algo. No porque tú me lo pides, sino porque yo lo voy a hacer porque yo quiero, o algo así, le contesté. Y cuando pasó y me lo dijeron, lo primero que me llegó a la mente fue eso. Y eso a mí me dio un propósito increíble de no soltar a mis hermanos ni por el diantre. O sea, el mantener unida a mi familia, a mi familia paterna con nosotros, se convirtió en mi misión en la vida. O sea, y en ese momento empezaron a haber choque entre mi mamá y ellos, porque todo el mundo estaba en reacción, dolor, confundido, imagínate. Claro. Entonces, yo me recuerdo que estaban en el tema de la división de la herencia de él y unos líos y una cosa, y a mí no me importaba nada. A mí no me importaba que me dijeran que mi madrastra había dicho, que si mi mamá había dicho. Yo agarré a mi madrastra, a mi mamá y a mi tía por un brazo, y yo no solté a esas 3 mujeres jamás. Esa era mi misión. Yo no podía permitir que mi familia se desuniera por la pérdida de él. Y yo, literal, asumí ese rol de que yo iba a mantener a mi familia unida y ese fue mi propósito y al sol de hoy. Tú sabes que tú has mencionado en varias ocasiones el papel de mamá. Primero en tu infancia, porque en medio de esta ambivalencia de papá, ella brindaba un soporte de cierta forma mucho más seguro en el día a día contigo. Luego la mencionas cómo ella reaccionó y cómo ella accionó, que en su momento fue lo más saludable para todos. ¿Y quiénes son esas otras personas que quizás fueron importantes para ti? Bueno, mi mamá sin duda, porque mami tiene su propia historia, que eso lo vamos a tocar en algún momento. Mami viene de una historia de adopción, ella es hija adoptada, o sea que ella también trae su dolor y sus cosas, pero ella es una persona sumamente sincera y transparente y muy auténtica. Y ella, todos esos miedos socializados que a mí me decían, porque tu papá se va a morir, se va para el infierno porque se suicidó y cosas así. Mi mamá me decía, oye, esa vaina. Mami me decía, mira muchacha, el infierno es esto. O sea que mi mamá como que siempre fue tan honesta conmigo, tan transparente. O sea, cuando mi papá me venía a decir cosas así, de que tú tienes que hacer, mami me decía, tú no tienes que hacer nada. O sea, en ese sentido mi mamá fue como una persona que siempre me... desdramatizaba. Totalmente. Bastante. O sea, ella, tú no tienes que hacer nada, mi hija, a ti te vamos a querer como quiera. O sea, me daba ese apego seguro. Lo otro es mi tía Mariluz, mi tía, la hermana de mi papá, que fue una viga, Dios mío, no puedo hablar mucho de ella. Ese es un soporte. Viga, Dios mío, es que ustedes no se imaginan. Ella, o sea, en medio de todo esto, ella nunca renunció a nosotros. Nunca. En el peor momento de ella con mami o en medio de toda esta situación, a pesar de tener hijos, 2 niños chiquitos que la necesitaban, a pesar de tener su matrimonio, ella no le importó. Ella no agarró a los 3, a los 4, porque Alberto, el chiquito, más todavía porque iba a su casa porque su mamá trabajaba y ella hizo de su casa el country club de nosotros. Campamento. No, y ella no renunció nunca. Ella no tenía hora, yo la podía llamar a las 2, a las 3 y yo tenía ansiedad y no podía dormir. Y yo la mareaba hablándole hasta las 5 de la mañana y probablemente le dejaba la cabeza como un globo terráqueo y yo me iba a dormir chilling. Pero estaba ahí dispuesta, pero esta mujer disponible. A mí no me soltó en ningún momento y ella es mi ángel, yo se lo digo cada vez que puedo. Y mi madrastra, que se ha convertido en otra mamá también, fue una persona, porque nosotros los Rodríguez somos muy apasionados y muy cariñosos y muy de las emociones, y Katia es una persona sumamente estructurada y lógica y práctica, y ella era la persona que nos sacaba un poquito también de tanta emocionalidad,
y siempre esto ha estado ahí para mí, al sol de hoy, en lo que sea que yo le he necesitado. O sea que mi papá me dejó un regalo, que fue ella, Claro. aparte de mi hermano. Claro. Tú sabes que tú mencionabas que de toda esta experiencia tú tomabas ese cuidado a tu familia paterna, el no soltar y que cuidar ese vínculo. ¿Qué más tú traes de todo lo vivido a tu vida actual ahora como adulta, como madre, como esposa, como terapeuta? Bueno, mira, nosotros, una de las cosas que más miedo nos hizo en ese momento fue los juzgados que nos sentimos por una cosa que no podíamos controlar. Muchas personas sintieron compasión hacia nosotros y nos dieron muchísimo apoyo. Fueron los que más, claro. Pero también había personas que aprovecharon esto para el morbo, para decir y generar las razones que ellos consideraban eran lo que lo había llevado a él a eso, sin entender que eso era una enfermedad y punto, ¿entiendes? O sea, el tema del suicidio, como la gente te miraba con pena, esa mirada me da teriquito todavía. O sea, como que, ¿por qué tú mirarías a una persona que acaba de pasarle eso con pena? Yo la miraría con tanto orgullo y tanta valentía, como tú estás dando paso a pesar de haber vivido esto. O sea, yo puedo sentir compasión, pero también siento como, wow, mírala, ¿entiendes? Mírala ahí. A esa mamá, a ese papá que se le acaba de morir su hija por medio de un suicidio, míralo, están vivos ahí parados. Eso es valioso. Carajo, para arrodillarse, ¿entiendes? No di que pena o vergüenza o nada de eso. Nadie debería estar lidiando con más nada que no sea la muerte de ese papá, ¿entiendes? Todo lo otro es como dolor sucio que se agrega. Y me dejó el no juzgar. Me dejó no juzgar a nadie, tratar de entender de dónde viene todo el mundo. O sea, tratar, aunque sean opiniones totalmente diferentes a las mías, yo quiero entender por qué para ti esto es importante. Y abrir mi corazón, independientemente de que lleven su vida de tal o cual manera. O sea, tú puedes, las personas no son su error. Mi papá hizo muchas cosas malas y no era una mala persona. Él me lo enseñó. Quizás como yo tener padres tan humanos y tan imperfectos, me enseñó que el amor no tiene que ver con nada de eso. A tratar de ayudar a todo el que yo pueda, sin olvidarme de mi amor propio, obviamente, que eso lo fui aprendiendo más en el andar, porque al principio uno se entrega y después se olvida de uno. Se carga. Pero nada, a estar ahí para los demás. Y yo no tengo que saber qué hacer. La mayoría de las veces yo no tengo ni idea qué hacer, ni cómo ayudar a esa persona, pero estoy dispuesta a escuchar y en el interín vamos caminando juntos a ver si nos ocurren cosas. Rosamari, ¿y qué tú le dirías a esa joven de 14 años que tuvo que enfrentar tantas cosas a la vez, con todo lo que ya sabes en el día de hoy? Bueno, la tipa fue fuerte. Es una dura. Yo la admiro porque la verdad fue muy valiente. Qué bello. Gracias, Rosamari. Me ha encantado compartir contigo. Gracias por dar voz a este tema que es tan importante. Aquí en Haciendo Limonada tenemos una dinámica. Ahora nosotros te vamos a decir unas palabras y tú vas a decir lo primero que te venga a la mente con esas palabras. Laura va ahí, en la acción. Respiro. Vamos. Primera palabra, infancia. Uy. Complejidad. Vulnerabilidad. Valentía. Enojo. Normal. Vida. Lo más bello. Asturias. Ay, lo máximo. Pues muy bien. ¡Yay! Sobrevivimos. Sí, estamos vivos. Estamos vivos. Y para terminar, yo te había comentado, Rosamari, que siempre está la limonada del día, donde nosotros, cuando tenemos un invitado, pues el invitado trae su limonada del día para compartir con todos ustedes. Y hoy, gracias a Rosamari Rodríguez, tenemos la limonada del día de hoy. Agradecer nuevamente pues, que nos haya acompañado, abrir y claro que compartir tu historia. A ustedes por invitarme. Que yo sé que muchas personas que nos escuchan y nos escucharán le llegará. Y personas que se sienten ante una situación similar a la tuya con tantos ruidos en la cabeza, pues les ayuda a tener claridad. Bueno, lo primero que diría antes de leer la frase que voy a leer para cerrar es a los familiares que se le ha muerto una persona de esta manera, no es su culpa. Trabajen en el autoperdón, trabajen en eso porque la realidad es que, lo dice la Biblia, Dios nos da un libre albedrío a cada uno y nosotros hacemos con eso lo que podemos.
Entonces, desculpabilizar debe de ser lo primero que los terapeutas hagamos con esta familia. Y voy a leer una frase de Elizabeth Kubler-Ross que me fascina. Las personas más bellas con las que me he encontrado son aquellas que han conocido la derrota, conocido el sufrimiento, conocido la lucha, conocido la pérdida y han encontrado su forma de salir de las profundidades. Estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la vida que los llena de compasión, humildad y una profunda inquietud amorosa. La gente bella no surge de la nada.